en el medio del campo. ¿Qué es el En La Valleja. En La Valleja, con una partera. Mirá, una partera que va a tu casa. Por allá, exactamente, por allá, por Vejigas, por Barranca, por allá. No recuerdo demasiado. ¿Viste? Zona rural de La Valleja. Zona rural de La Valleja, exactamente. Ahí me crié 4 o 5 años, donde... ¿Qué día y qué año? En el 20 de noviembre del 52. 20 de noviembre del 52. Del 52. ¿Tenés hermanos, hermanas? Sí, tengo un hermano que es 12 años más chico. Cuando yo estaba en 6º año, nació mi hermano, que por supuesto nació con partera también. ¿Ah, sí? Porque mi madre se fue para allá para tenerlo con la misma partera. O sea, fue notición que me dieron cuando estaba en 6º año de la escuela. Sí. Que no es fácil, ¿no? Porque pasás de ser la mimada a, ocupar ahí un rol secundario, ¿no? Sí, pero no sabes lo bueno que fue el tener un hermano. Jamás me voy a arrepentir. Aunque yo siempre digo, bueno, no me sirvió para cuando yo comencé a andar en los bailes, en todo eso. Y cuando él estaba en el liceo, yo no le serví de mucho. Pero actualmente, nos llevamos muy bien y hemos sacado a flote las distintas situaciones que se dan. ¿Solamente un hermano? Un hermano. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mis padres trabajaban en la tierra, entonces por motivos económicos fue que nos vinimos, ya te digo, a Cruz de los Caminos, donde está el CAF. Sí, claro. Ahí Ruta 7 y 82. Y 82. Ahí me crié, ahí comencé la escuela, fui maestra. Pero nacés y hasta los 5 años te quedás allá. Exacto. ¿Qué recordás de aquel lugar? Es muy poco siendo lo muy que pequeña. Recuerdo, porque lo que recuerdo era, ya te digo, mucho campo, mucho verde. Campo, que no tenía con quién jugar, que si iba a tomar leche donde estaba la vaca, la leche calentita recién salida de la vaca, eso me acuerdo, ¿viste? Pero como que no tenía con quién jugar, ¿viste? No tenía con quién intercambiar. ¿Tus dos padres plantaban, se dedicaban? Sí, se dedicaban. ¿Qué cultivaban? No sé, de todo, eran más bien verduras y todo eso, algo que nos sustentara. No eran grandes predios, eran algo que nos sustentara, que nos diera en sí la alimentación. Y a los 5 años te venís para Ruta 7 y 82, la Cruz de los Caminos. Cruz de los Caminos. ¿Y por qué a ese lugar en particular? Porque ya teníamos familias, mamá tenía una hermana y papá tenía un hermano, y entonces como que ya vinimos con un determinado apoyo. ¿Y ahí a qué escuela vas? Ahí, a la escuela, la 137, que está ahí. En primer lugar me puse en contacto, viste, en ese momento el CAF... La que está pegada al CAF. Claro, en ese momento el CAF no se llamaba CAF, se llamaba Centro Agustín, se llamaba Instituto Normal Rural. Ahí venían los maestros rurales a hacer cursos. A capacitar. Exactamente, y yo me acuerdo como mamá trabajaba ahí, que yo me venía de tardecita, mamá era la que servía el té, café, todo eso, ¿viste? Una especie de auxiliar de servicio. Exactamente. Y ellos después del té, del café, se reunían a hacer cánticos, a dialogar y todo eso. A sociabilizar, digamos, exactamente, después que terminaba la capacitación. Exacto. Entonces ahí me venía yo y me integraba con ellos, que yo pienso que la base de que para que yo haya hecho magisterio precisamente fue eso. Se despertó ahí. Exactamente, yo disfrutaba con esos maestros que cantaban y que me incorporaban a mí también. Pero además ibas a la escuela que estaba al lado. Exactamente, y la escuela precisamente hice los 6 años ahí en la escuela. ¿Qué escuela es esa? 137. 137. Sí, excelente edificio, excelente el trabajo. ¿Y cuántos compañeros eran? Generalmente teníamos 2 clases por maestro y iríamos en unos 25 alumnos en las dos clases, ¿no? En las 2 clases. Ah, bien. En las 2 clases. Y después, donde comencé a trabajar, es precisamente como maestra ahí. Ahí estuve trabajando todos mis primeros años como maestra. ¿Como alumna eras aplicada? ¿Te gustaba estudiar? Sí. ¿Sí? Sí.
Era muy buena. Y ya de esa infancia, ahí en la ruta 7 y 82, ¿qué te acordás? ¿Habían gurises para jugar? ¿Cómo era? Ahí sí. Yo vivía detrás del instituto y cruzando lo que se llama Camino de las Tropas, y ahí sí tenía cantidad de chiquilines para jugar. O sea que no había chance de no ir a la escuela. No. Abrías la puerta y la tenías enfrente. Además me gustaba. La verdad que ahí me gustaba, me sentía bien, ¿viste? Porque podía compartir con una cantidad de niños, y además algunos maestros eran muy buenos. Yo me acuerdo la maestra de sexto año, que era brillante, María del Carmen. ¿Y por qué te gustaba? Porque yo era una niña muy tímida y no todos los maestros me valoraban. Ella realmente se dio cuenta del potencial en sí que yo tenía, que valía, que si Cuadra no levantaba la mano, pero realmente sabía las cosas y las hacía, ¿viste? ¿Y por qué eras tímida? Porque yo me integré desde el medio del campo, donde no tenía nadie, sin contacto con nadie, venir ahí yo qué sé, era una escuela que tenía como 100 niños en ese momento. Era complicado. Salí de allá y inmediatamente el mismo año comencé la escuela. Entonces te costaba... Sí, me costaba integrarme, exacto. ¿Y te pasó después, en el rol de docente, percatarte de eso? De alumnos que son introvertidos, pero que vos entendés y que además tenés que ayudarlos a participar. Sí, eso para mí fue básico. Realmente captaba a los niños que necesitaban mi apoyo y se los daba. No como ahora que se da mismo en el horario de clases, sino que yo me quedaba con ellos a la salida, a la hora del recreo, enseñándoles lo que les faltaba o preguntándoles si realmente les faltaba algo, pero muchas veces no era que les faltara algo, era simplemente que les costaba expresarse. Tengo muy, muy buenos alumnos ahí, tal es así que hay un grupo de alumnos de Facebook de 137 y formo parte de ese grupo con toda la parte de alumnado. ¿Terminás sexto año ahí y después qué haces? Termino eso. En el medio, me decías que tenías más gurises y gurisas en el barrio, pero además ayudabas a tus padres, trabajabas, ¿qué hacías? Algo medio triste, ¿no? Mi padre trabajaba en los viñedos. Uh-huh. Y yo iba a ayudarlo a sacar, suponte, las ramas cuando se hacía la poda, o iba a cortar uva con ellos, teniendo 6, 7 años. ¿Chiquita? Sí, yo los acompañaba y le ayudaba. O sea, haciendo la famosa zafra, sí, de cortar la uva. Exactamente. Sí. Es algo que me sirvió para la vida, ¿viste? Pero... ¿Por qué triste? ¿Por qué triste? Triste porque tenía que levantar, mientras otros estaban jugando, yo tenía que levantarme temprano con esas heladas que había, ¿viste? Ir a hacer eso que me congelaba las manos. Pero cuando ¿Te acordás aún de eso? Sí. Pero también me acuerdo cuando había uva. ¿Cuánta uva comía? ¡Qué rica! Tienes que contarla, no comerla, para un poco. ¡Qué rica que era, viste! No eran de tus padres sí iban a hacer la zafra. Exactamente. Como tanta gente, creo que aún algo hay, algunos hacen, ¿no? Mi padre trabajaba igual, en zafra o no zafra, siempre trabajó ahí. Y bueno, yo en la época de zafra yo era que lo acompañara. Mamá también. O sea, iban los tres. Sí. ¿Y vos con 6, 7 años ya cortabas? Sí, perfectamente. Sí, no tenía problema en ese aspecto, ¿viste? ¿Y hoy lo ves a distancia y decís? ¿Qué te dejó? Una experiencia tremenda, el poder salir adelante cuando uno se quiere. Hizo que yo fuera aguerrida en todo lo que me proponía, porque si bien eso, yo tuve posibilidades de que me dieran cosas, yo no quise cosas a cambio de nada, sino cosas a cambio de lo que yo hacía. Hizo que la gente me valorara, y que después, cuando fui maestra, me recibieran con mucho cariño también, ¿viste? Pienso que fue una etapa diferente, donde tuve que trabajar
en cosas diferentes a lo que después a lo largo de la vida lo hice, ¿viste? Cortaste uva, ¿qué más hiciste? Fui empleada doméstica. Mirá qué bueno. Sí. ¿En donde ahí mismo en la zona? Sí, cuidaba niños, por ejemplo, porque yo tenía que ver ya cuando salía de la escuela, que tenía que comenzar el liceo. Con 10, 11 años. Exactamente, 12, con ponele. 11 años, los 12 11. comencé el liceo, el Brause. Yo tenía que pagarme el boleto. No se pagaba el boleto como ahora, ¿viste? No, es decir, nosotros teníamos que pagarnos el boleto. Me podían ayudar, muchas personas me ayudaban, pero yo generalmente en la parte de vacaciones trabajaba, de allá te digo, como empleada doméstica cuidando niños, pero a su vez comencé también a dar clases a otros chiquilines que yo encontré ahora en la elección, en la última elección, los que le encontré. Dijiste, votame, mira que yo te doy clases. No me meto en ese. No, pero me ¿Pero dio qué le mucha dabas? ¿Clases particulares? Clases particulares. Exactamente. Ahí mismo en la zona. Sí. Claro, porque la idea era trabajar los meses de verano, ahorrar el boleto para el liceo. El liceo, no sé, era el Pando. Era el Pando 1, sí, Brause. Y después también de eso trabajé en una fábrica, también para pagarme ya cuando estábamos en preparatorio. Para ¿Qué pagar. fábrica? Una fábrica de conos que estaba por ahí, por Juan Antonio González para abajo, que le decían el gallego. De conos de cartón. De conos de cartón. Sí, claro, por Ancina estaba. Ahí está, bueno, por ahí era. Sí. Que después inclusive lo vi las hijas y todo eso, pero ahí trabajé 4 años. Siempre me tomaban para las vacaciones. Yo comenzaba en noviembre y seguía hasta marzo, ¿viste? Que eso me ayudó para salir adelante y seguir estudiando. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Después cuando se creó Magisterio en Pando, fue una solución. Porque yo el primer año fui a Montevideo, el 73. ¿Y dónde daban clases en Montevideo? Por allá por el Prado, donde hay algo militar ahora. Seguramente también es difícil ese cambio, ¿no? De que Sí. decís, bueno, vengo de Vejiga a la ruta 782, ya es un cambio, pero Sí, de la de ruta ahí 782 o de a Pando en aquel Montevideo. entonces a Montevideo era, Sí, tremendo. era una experiencia, ¿no? En el 73.
Pleno golpe de Estado. Pleno golpe de Estado, donde no encontraban los ómnibus, no sabía dónde iba a ir a tomar los ómnibus. Porque estaba todo alterado. Sí, exactamente, viste, sí, era complicadísimo. Pero fue una etapa linda. ¿Qué recordás de esa? ¿Qué anécdota tenés de esa época? Porque, bien o mal, obviamente, para aquellos que ya eran adolescentes o un poco más, la dictadura los marcó. ¿Cómo te marcó a vos? ¿O por qué te marcó a vos? ¿Qué recordás de esa época? El primer año, viste, en parte debido a la dictadura lo perdimos, viste, porque... ¿Cómo? En parte debido al golpe de Estado lo perdimos. Porque el primer año, el 73, como estudiantes, no corrió porque nosotros no pudimos dar los exámenes. Pero también te digo, yo iba en los grupos de la tarde. De tarde prácticamente no se daban clases. Habían 2 profesores que nos daban clases de tarde nada más. Los demás días como que se hacían manifestaciones, íbamos por 18 de julio, por distintas calles, con manifestaciones o se hacían asambleas. O sea que sinceramente yo no aprendí casi nada. ¿Siempre quisiste ser maestra o en algún momento dudaste y dijiste quiero ser otra cosa? Yo como que experimenté una evolución. Primero, la maestra era algo bien. Salvé el concurso, hizo todo eso y comencé con magisterio. Pero era eso que quería de gurisa, de chica, me gustaba, pero no del todo. Es decir, tenía vocación por la docencia. Entonces, en el mismo año, en el 78, yo concursé por magisterio, al terminar magisterio. Pero a su vez concursé por historia. ¿Te gustaba historia? Sí. ¿Querías ser profesora de historia? Sí, entonces, no sé, leí mucho sobre historia y además habían determinadas personas que me habían marcado también. ¿Quién? La parte de historia. María Julia Hernández de Rufinati, por ejemplo. Ella fue mi profesora. ¿Pero por qué sentís que te había marcado? Y porque yo la adoraba como profesora, como humana, es decir, como que te hacía llegar a ti. Y entonces está. Eso ya en la época del liceo, ¿no? En el liceo fue. En el liceo. Y en ese momento, entonces me empezó a gustar realmente. O sea, estabas ahí entre profesorado de historia o maestra. Sí. Y te decidiste por maestra. Sí. Pero ya ahí estaba haciendo magisterio, digamos. Pero en el mismo año que concursé por magisterio, concursé por historia. Pero un concurso raro. Un concurso rarísimo que no dieron los demás compañeros. En la primera parte de historia lo dimos en octubre del 78, la teórica, digamos. Me tocó Guerra Grande. Te iba a preguntar, ¿qué fue lo que te tocó? Guerra Grande, qué tema más horrible. De ese, sí sería horrible que de ese, ¿sabes cuántos quedamos que salvamos de los 132 que nos habíamos anotado? Salvamos 6. Creo que nos habremos presentado 80, 60 porque eran dos salones del IPA. Pero salvamos 6. La prueba teórica. Y después al año siguiente... Práctica. La parte práctica. Te otorgan una clase, te evalúan en clase. ¿Qué clase te otorgaron? Espera, pero no fue eso lo raro, lo cómico, no fue eso, algo lo extraordinario. Había dentro de estas 6 personas un señor, un docente del Chuy, que era todo, para mí era todo un docente, un experto. ¿Vos podés creer que la parte práctica la perdió? Salvamos 5 total. No podía creerlo yo cuando vino la notificación. ¿Y dónde dieron la práctica? En el IPA. Todo en el IPA. Sí. Y ahí como que digo, lo que vale digamos, como que las apariencias engañan. Desenvolverte en clase. Exactamente. ¿Y cuál fue el primer destino educativo? Después yo di clases cuando recién salí de preparatorio a los 18 años en el huerto.
varios años en el huerto hasta el 77 que nos casamos. Después volví. ¿Y cómo era ese colegio del huerto? Hermoso, lindo, se trabajaba muy lindo. Yo tengo un muy lindo recuerdo y se ve que ellos también, porque después... ¿Das clase como maestra o como profesora de historia? No, como profesora de historia. ¿Y cuál es el primer grupo? Eran primeros y segundos, todos los primeros. Primeros y segundos. Sí. ¿Eran exclusivamente mujeres en aquel entonces? No. ¿O ya era mixto? Era mixto. Era mixto. Era mixto. Y después volví, eso fue hasta el 77. Después en el 94 volví como profesora de historia. Y en el 2000 después volví, en el 94 como profesora de informática. Y después en el 2000 nuevamente volví como profesora de informática también. O sea, fue todo un trayecto. Vas a ver que encontrás alumnas mías de informática y encontrás alumnas mías de historia, ¿viste? ¿Te gustó dar clases ahí? Sí. Sí, era realmente, estaban muy contenidos, eran chiquilines que les gustaba estudiar, que les gustaba, que te preguntaban, que te consultaban, que salían adelante lo más bien. Sí, me encantó. Por eso fue que estuve por 3 periodos. En el medio, ¿te casás? Contame, ¿qué es lo que pasa en el medio? Ahí está, yo me casé, nos casamos en el 77, el último año de magisterio. ¿Qué edades? 22, creo que 22. Sí, pero antes se usaba así, ¿viste? Antes se usaba así. Sí, ¿Dónde conoces a tu marido? ¿Y cómo? En bailes. ¿Qué bailes? Era la época de los bailes. ¿Dónde había Yo bailes? qué sé, Pérez y Céspedes en el 37. ¿Dónde? ¿Cómo? Pérez y Céspedes en el 37. La Victoria. Ah, claro, el Salón La Victoria. Claro. Digo, no lo conozco, pero lo he oído nombrar mucho. Sí. Y después ¿Y qué era ahí, un salón? Era un salón de baile donde venían distintas orquestas, etcétera, etcétera. Y después también en Empalmeón. Orquestas, o sea. Sí, exacto. Y también andaba en una orquesta, ¿viste? Entonces como que yo de un lado... Seguías la orquesta. Seguía la orquesta. Y sí, en el momento que estuvieron en Empalmeón, fui a Empalmeón. Sí, seguimos como por 3 años como novio y después, ya antes de recibirme, nos casamos en el 77. Que tenemos 46, 47 años ya. Sí. No es poca cosa. O sea, cantidad, y ahí estamos. Y bueno, y tengo 2 hijos. Uno de tu edad, Fabián el grande, y Alexis, un poco más chico, que están los dos casados ya. Y cada uno tiene 2 hijos, o sea que tengo una nieta, una pelirroja, de parte de Fabián, y un varón. Y después de Alexis, que es el más chico, tengo 2 chiquitos. Tengo uno de 1 año y otro de 4. En esa evolución, primero, ¿qué implica ser madre? Ser madre y trabajar. Correr de un lado a otro, tratar de que tu esposo te ayude. Tener empleada en ese momento, porque en el momento que estabas en la escuela o que estaba en el liceo, no te olvides que yo trabajaba escuela y liceo. Después trabajé liceo a instituto o escuela a instituto. O sea, toda la vida trabajé. Tuve la ventaja de que yo llevé a mis hijos, después que hicieron el jardín, los llevé a la 137. Y cuando yo me vine para la 111, cuando me trasladé, a Alexis todavía estaba en la escuela, también lo trasladé para la 197. O sea, para la 111, perdón. Contabas con esa posibilidad de tenerlos ahí. De tenerlos ahí, pobres chiquilines, ¿no? Porque los vigilaba en todo momento, por Dios. No había. No. Pero, fue tremendo para ellos, pobres. ¿Pero es difícil ser madre y trabajar? Sí. Tenés que organizarte. Yo lo hice. Tenés que organizarte muy bien. Tenés que planificar. Yo generalmente fui buen estudiante y entonces lograba organizarme bien. Claro que si yo tuviera que organizarme de esa manera ahora con niños chicos y empezar todo vuelta, no sé si lo podría hacer. No sé, porque realmente, ya te digo, yo trabajaba 40
45 horas. Después trabajé 60 cuando ellos fueron más grandes, ¿viste? O sea que siempre estaba trabajando escuela y liceo, o después agregué formación. ¿Y hoy en el rol de abuela? Bueno, me encantan, a ellos también les encanta venir, especialmente el de 1 año y el de 4, ¿viste? Ese de 1 año, por ejemplo, lo que tengo por acá arriba lo tengo que estar sacando, porque si no lo saco, ¿qué hace? Me va y me lo lleva. Yo le digo que le agradezco que me lo dé, y me lo da. Lo escondo después. Pero es complicado. Pero le encanta todo eso, ¿viste? Sí, sí. A ver, yo vuelvo a las escuelas. ¿Qué es mejor? ¿Trabajar con la primera infancia o con los escolares que con los liceales? ¿Dónde el docente siente que puede llegar a ser capaz que más productivo? Yo no tengo condiciones para primera infancia. Por lo tanto, yo nunca elegía primera infancia. Cuando me tocó hacer la práctica en jardinera, no sabía ni cómo les iba a hablar, pobrecitos. No es fácil, ¿no? No, pero de los chiquitos obtenés mucho más cariño, mucho más la parte afectiva. De los grandes como que obtenés el reconocimiento. De los de sexto, yo generalmente tenía sexto. ¿Sexto de escuela? Sí, sí. Y después el liceo jamás tuve, en general no tuve primer año. Pero si te doy a elegir, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Escuela o liceo? Magisterio me gusta más. Formación docente. ¿Por qué? Yo me siento mejor con ellos, llevo mucho más la clase, tengo que preparar más, pero los puedo guiar hacia lo que ellos necesitan. Suponte, lo de TEA que hicimos. Sí, el trastorno espectro autista. Ahí sí. está. Ellos me presentaron el problema ese, de todos los niños que había que digo, que fue un congreso que ustedes, o particularmente tú moviste mucho para que se logre esa capacitación. Entonces, como que si bien practicaba toda la parte de tecnología, porque ahí era lo que tenía, tecnología educativa, si bien lo hacía, pero en base a qué tema circunstancial, a ese tema de las dificultades que presentaban los niños, cómo hacer para que esos niños, y de qué le podía servir la tecnología para que esos niños siguieran adelante. Ahí, a pesar de que era algo diferente, que yo no conocía nada del tema, que me tuve que poner a estudiar y asistir a cursos, yo disfruté mucho eso, y pienso que los alumnos disfrutaron mucho porque realmente se incorporaron, inclusive los alumnos de profesorado. Yo tenía en ese momento dos grupos de profesorado, además de los 3 grupos de magisterio. ¿Te gusta más enseñar a los futuros maestros que a los niños y a los adolescentes? Sí, no es que me desilusione, yo trabajo muy bien con los adolescentes y todo lo demás, pero me siento más realizada. Gladys, no quiero nombre, pero sí anécdotas. ¿Cuál ha sido la historia más triste que conociste en un salón? Triste. No sé. Por ejemplo, en la escuela, en la 111. ¿Qué pasó? Tenía una niña, que quizás tú la conozcas, es mujer ahora, que era completamente inválida y con condiciones que había que tratar muy bien. ¿Cómo era para sacar adelante a esa niña que realmente como que veías que no podía llegar a lo que llegaban los demás? Eso fue en 4º año en la escuela 111. Los otros acontecimientos tristes fueron en el liceo. Yo tenía un niño que era sordomudo. ¿De qué manera a ese niño le haces entender las cosas? ¿De qué manera ese niño adolescente
ya no era niño, puede hacer puede hacer trabajos que le sirvan para la vida. Ahí tuve que estudiar un programa que se llamaba YAV y que me permitía comunicarme con él y él a su vez conmigo y realizar los orales y realizar la parte teórica, la parte escrita, perdón. Otro episodio, el de una chiquilina brillante, pero tenía todas dificultades motrices. Ella no te podía escribir, hablar apenas si podía hablar, como que todo se le confundía. ¿Y sabes con qué venía a la escuela, al liceo? Traía una máquina de escribir. A través de esa máquina de escribir, ella aportaba todo lo que nosotros le pedíamos, o yo me hacía entender con ella y valoraba lo que ella estaba trabajando. Esos son los acontecimientos que te van llevando. Y después, claro, el trabajo con los niños de la 112, los sordos. Yo trabajé ahí porque ya en informática yo trabajaba con Alicia Pasos y todo eso, pero como profesora de informática. Cómo hacer para trabajar con esos niños que a su vez querían trabajar con las computadoras. ¿La accesibilidad es cierto o es puro verso? Hubo algo allí en el medio que dijiste que me llamó la atención. Darles herramientas para la vida. Y si ¿Hoy eso pasa, Gladys? Sí, yo pienso que sí. Yo traté en todos esos momentos de darle algo que le sirviera. Ya te digo, esta muchacha que trabajaba con la máquina de escribir, es ingeniera actualmente. O sea, era brillante mentalmente, pero claro, la parte motriz era lo que estaba complicado, digamos. O sea que la accesibilidad en parte depende de nosotros. Nosotros los profesores. Sí. Nosotros tenemos que buscar los recursos. O sea, buscarle la vuelta para llegar. Exactamente. ¿Vos sentís que lo has logrado? Y sé que con una cantidad de personas lo he logrado, sí. Sí, sé que con una cantidad, no sé si he logrado con la mayoría, porque a veces se te pueden escapar. Entre ellos, 7 grupos que tenía de historia, por ejemplo, a veces se te podía escapar a alguien que no lograras entenderlo realmente, pero la mayor parte de eso sí. Suponte, ¿por qué estoy en informática? Porque quería que mis alumnos de historia aprendieran, que leyeran, que se interesaran, que fueran duchos en la parte de historia utilizando otra herramienta que a ellos les gustaba, la computadora. ¿Por qué hice el curso de educadores? O sea, esa tiene que ser la estrategia de un docente. Sí. Siempre buscar cómo llegar. Sí. Pero lo cómico fue que, viste, que lo comencé con eso, iba con mi computadora, que era simplemente un teclado, al liceo. Para trabajar con ellos y nos armamos en grupo y en la escuela también. Hablábamos de las historias tristes y la historia felices. Los casos que hoy mirás hacia atrás y decís, caramba, lo logré, ayudé a este alumno, a esta alumna a salir adelante. Son muchos en la medida en que ellos mismos me reconocen y me dicen, profesora o maestra, lo recuerdo por tal y tal cosa. O sea, yo en este momento que tengo un poco más de tiempo, me he encontrado con una cantidad de gente que realmente me reconoce y que le serví de algo. O sea, muchos momentos alegres cuando ellos vienen a saludarme. O sea, simplemente como los últimos años que daba clase yo, realmente disfrutaba con todo lo que ellos me decían, yo qué sé. ¿La mejor clase y la peor clase? La mejor clase fue, es decir, la que recuerdo mejor, fue en un 4º año en el Liceo Brause. ¿Por qué? Porque cayó la directora, María Julia.
Julia Hernández de Ruffinati a mi clase, cuando yo no sabía que iba a venir, y yo estaba dando la clase como si tal cosa, ¿viste? Y claro, ahí me empezaron un poco los nervios y todo lo demás, pero tenía muy buena memoria antes yo. Y los alumnos a apoyar, alumnos que nunca tocaron un libro. ¿Sabes lo que? Abrir el libro, tengo el apellido inclusive de una de ellas, abrir el libro e intervenir para dejarme bien parada. Y cuando salí de la clase, digo, bueno, ¿qué me dirá la directora? Que había sido profesora mía y ahora yo estaba como docente, entonces ella me estaba evaluando. Así, la sonrisa de María Julia, así, enorme, diciéndome, ¡ay, qué espectacular! ¡Ay, qué bien! No puedo creerlo, Gladys, me decía. Eso fue para mí. ¿Y la peor clase? Y la peor clase. Que tenés 2 o 3 fatales, hombres, mujeres, no importa, Sí. ¿no? 2 o 3 gurises o gurisas, estudiantes. Sí, la peor clase fue un tercero del nocturno, que yo tomé como suplencia, tomé primero, segundo, tercero y cuarto año, uno de cada uno en el nocturno. Era el principio de... todavía no había concursado ahí, era una suplencia. Ay, por Dios, un tercero con 51 alumnos. ¿Para qué cantidad? Ay, vos sabés que no, es decir, había un sector que les interesaba, pero allí había los otros que vivían charlando. Ay, por favor, que después los encontré más grandes, etcétera, etcétera, y tuvimos nuestras charlas. Pero en ese momento me sentía horrible cómo atraer esos 51 alumnos del nocturno. Claro, es eran difícil. grandes. Claro, porque si vos me decís, bueno, el ciclo básico, Sí. o ponele bachillerato, pero adolescente es otra la historia. Exactamente. Pero adultos es como, ¿no? Además eran adultos de 15, 16 años, que estaban por la edad en el nocturno, no porque realmente quisieran. Pues yo tuve otras clases del nocturno, cuartos del nocturno, por ejemplo, que era brillante el grupo. Era gente que quería estudiar y que quería hacia adelante. Pero ese grupo de tercero nunca más lo voy a olvidar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Gladys, ¿cómo llegás a la política y por qué? Bueno, fue algo raro, porque jamás en mi vida me manifesté desde el punto de vista político. ¿Y tus padres? Mis padres fueron blancos durante toda la vida y tampoco hicieron nada con respecto a la política. Pero no estaban involucrados. No eran dirigentes, nada. No militaban, No, a mí la política, para mí, Solo votaban, nada más. dando clases de historia,
no tenías que manifestarte tampoco absolutamente nada desde el punto de vista político. ¿Y ellos, entonces? cuando yo daba Rusia, por ejemplo, ellos jamás se dieron cuenta de cuáles eran mis ideas, porque yo lo daba como si valía lo que valía y lo demás lo desechaba, ¿viste? Vino sin querer me invitó Ruth. Yo digo, que... Te reclutó la prof. Sí, exacto. Te convenció la prof. Claro. Y después pero Ruth ya estaba involucrada. Claro, ella había empezado. ¿Y qué te dice? No, que si vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y como con Ruth ya habíamos trabajado, porque en lo del Liceo Brausen, no sé si te das cuenta, que estaba toda la parte de ERMAS, la parte de salas de informática y todo eso. Claro, habían trabajado en el plano profesional, no político. Habíamos trabajado, no, en el plano político, no, nada. ¿Y? Y estaba como bobeando, empecé como jugando. Y de repente soy electa concejal, punto. Es la única vez que trabajé en política. ¿Y te gustó o no te gustó? Lo que conociste hasta el momento, ¿no? Sí. Del mundo político, ¿te convence o en realidad decís, caramba, qué complicada que es la política, es complicada para mí? Yo creo que hay cosas positivas y negativas. Por ejemplo, podés obtener cosas, si tenés el apoyo del consejo en este caso, podés obtener cosas positivas para ellos. Poder realmente solucionar problemas para las personas, socialmente, económicamente, sí. Pues yo soy muy de involucrarme en todo eso, ¿viste? No soy de la que va al consejo y se queda en el consejo y nada más. Vos me ves participar en todo. Entonces vi que se podían solucionar una cantidad de cosas. Y claro, te lleva su trabajo el tratar de solucionar, el tratar de convencer a los demás de que eso es positivo, ¿verdad? Que se puede obtener soluciones. Y por otro lado también caí en algunas que de unas situaciones un poco depresivas porque no podía conseguir lo que yo quería, ¿viste? Pero en general se trabaja lindo. ¿Te gusta la política? Sí, considero que no estoy demasiado preparada, pero que sí que se puede trabajar lindo. Yo en este momento me meto en todos los, todas las cosas que pueda hacer. Vos me ves en, yo qué sé, desde el arreglo de la plaza, por ejemplo, hasta la entrega de contenedores o hasta simplemente discutir por cosas que se presentan. ¿Crees en la política como herramienta para mejorar las cosas? ¿Para cambiar la vida de las personas? Sí, sí. Bien llevada, sí. Hay mucha cosa que tú puedes hacer. Ahora, es difícil ponerse de acuerdo con todos. Cuando sos minoría, es difícil. Pero hay una cantidad de cosas que podés solucionar. Salimos del plano político. Háblame de un sueño. Un sueño. Un deseo. ¿Qué querés? Qué complicado. ¿Qué esperas de la vida? Yo, sabes que me he sentido realizada en todo lo que he querido, me he sentido realizada. Opa. Sí, porque... A ver, ¿qué metas cumpliste? Suponte. Me propuse hacer magisterio, lo terminé a pesar de mi situación económica. ¿Qué te costó? Sí. En el tiempo normal que tuve que hacer, lo hice. Sentí muchas satisfacciones ahí. Pero a su vez historia me interesaba, ahí seguí, concursé por historia, aprobé. Después empezó con la parte de informática, porque ¿qué herramienta podías utilizar para la historia? Para que realmente estudiaran. Entonces la computadora me sirvió ahí para trabajar con la computadora en historia. Y también me sirvió, ¿viste? A nivel de primaria, de secundaria y después, como que eso lo logré llevar a magisterio. Y en magisterio... ¿En lo profesional? Sí, magisterio trabajé 25 años. ¿Y en el resto? ¿En lo personal? En lo personal me siento satisfecha. Es decir, mi esposo, que siempre ha apoyado, mis 2 hijos,
que los adoro, los quiero mucho y siempre están apoyándome. Uno es de tu edad, que es contador. El otro es más chico, Alexis, que siempre el que anda más acá, alrededor mío, pero que también siempre están apoyándome. Suponte ahora con lo que le sucede a Juan. Ninguno arrancó para la docencia. Mira, el chico hizo 2 años de profesorado de matemática y lo largó y se fue para ingeniería. El grande dio y concursó conmigo también, dio clases de informática en el liceo, le gustaba, se preparaba bien, ¿viste? Pero siguió la carrera, es contador. O sea que... Rinde más igual. Rinde más, exactamente, ¿viste? Rinde más contador. Y el otro está haciendo ingeniería, que todavía le falta la tesis, pero siempre, no sé, con respecto a ellos, lo más bien. Y mis nietos, tengo 4, desde 1 año hasta 13 años. ¿Qué quieres hacer de ahora en más? Tú sabes que me he planteado, sí, qué quiero hacer, pero no quiero quedarme en casa. Aunque con la situación de mi esposo ahora, como que me estoy quedando más en casa, ¿viste? Como que yo quiero seguir. Pero la idea es estar activa, no importa. Sí, exactamente, en seguir. Es eso, hay que estar exactamente, activo. Sí. Porque me parece que puedo dar más. Me parece que puedo, a pesar de mi edad, como que me siento realmente activa. Y todo, no te olvides que hice una maestría, es decir, en tecnología educativa. O sea que si hice eso, pienso que puedo realmente dar más, todavía puedo dar más.